sigues a Jesús, tú puedes disfrutar de todas sus bondades, herencia celestial. Los que no vinieron la semana pasada, la idea era terminar una enseñanza que titulé 3 cualidades poderosas. Y bueno, debido a que el reloj se atrasó o se paró, o el Espíritu Santo así lo deseó, hoy estoy muy agradecido, muy contento con el Señor, porque creo que la palabra que nos dio o nos va a dar hoy va a ser un complemento tremendo para nuestra vida espiritual. Amén. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 7, el lema, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Entonces, la primera cualidad que Dios nos ha dado es poder. Ese fue el consejo que Pablo le dio a Timoteo, ya que Timoteo, un ser humano como tú y yo, estaba pasando por momentos difíciles, y como era un joven, pues todo el mundo lo criticaba, todo el mundo lo intimidaba, y bueno, habían peligros por predicar la palabra de Dios. Y es cuando viene el consejo de Pablo, le dice: tú no has recibido un espíritu de cobardía. Hoy le quiero decir a alguien que de pronto está desesperado, asustado: usted no tiene un espíritu de cobardía. La segunda cualidad poderosa que Dios nos ha dado es amor. El amor es la cualidad que todo creyente debe tener. Por eso Jesucristo en Juan le dijo a sus discípulos: los conoceréis a ustedes como mis discípulos por el amor que tienen los unos por los otros. En otras palabras, una de las manifestaciones que un cristiano puede sentir si verdaderamente es un hijo de Dios es que su corazón está lleno de amor. Y cuando tu corazón está lleno de amor, tu corazón se llena de compasión, de misericordia, de perdón, y te comienzas a parecer a lo que Dios hizo en ti, imagen y semejanza al Señor. Amén. La tercera cualidad que Dios nos ha dado es dominio propio. Dominio propio. Dominio propio significa que tú controlas tus pensamientos, tus sentimientos y tus acciones. Oído, dominio propio significa eso. Tú controlas lo que piensas, lo que sientes y lo que haces. Y lo que haces. En lugar de que estos pensamientos, estos sentimientos y estas acciones te controlen a ti, tú los controlas a ellos. Esto es dominio propio. Tremendo. Proverbios capítulo 25, versículo 28 dice: como ciudad sin defensa y sin muralla es quien no sabe dominarse. Como ciudad sin defensa y sin muralla es quien no sabe dominarse. En tiempos pasados, ¿por qué está escrito esto? Porque en tiempos pasados las murallas en una ciudad limitaban el movimiento de sus habitantes. Imagínate, uno viviendo en medio de una muralla altísima, tú no puedes ver nada alrededor, o sea, tú te sientes encerrado. Esto limitaba a sus habitantes, pero con todo eso el pueblo sentía tranquilidad dentro de las murallas. Dentro de las murallas se sentían tranquilos, ya que sabían que si se quedaban sin las murallas iban a entrar los ladrones, los saqueadores, los piratas. En ese tiempo había muchos piratas. Entonces los iban a atacar. Entonces esa muralla les daba la tranquilidad de protección. Por esta razón es tan necesario que tengamos dominio propio, ya que una vida descontrolada es vulnerable a los ataques del enemigo. Una vida sin dominio propio es vulnerable a los ataques del enemigo. Póngame atención. Entonces, cuando usted piense en dominio propio, imagínese una muralla grandísima que lo está protegiendo y lo está guardando. Así de importante es esta cualidad, el dominio propio. Es una muralla que te libra de que otros te hagan daño, de que tú le hagas daño a otros también.
Entonces, sin esta cualidad, te lo voy a decir así, es imposible darle cara a la vida, afrontar las situaciones de la vida con éxito. Es una obligación como cristiano tener dominio propio. Enfrentar la vida sin dominio propio es como manejar un carro sin freno. Quiero que me oigan bien. Si usted es un cristiano que no tiene dominio propio, lo que usted tiene es un carro muy bonito tal vez, muy fino tal vez, pero no tiene freno y tarde o temprano se va a meter un golpe. Y sus consecuencias son mucho dolor, mucha tristeza, mucha pérdida de bendiciones espirituales y materiales. Y si usted tal vez me dice, pastor, pero yo cada vez que vengo aquí usted me está diciendo cosas duras. Hermano, mire, si usted no tiene dominio propio como cristiano, es como si usted tiene un carro, va donde el mecánico y el mecánico le dice, no, el carro no tiene freno, pero no pasa nada, váyase para la pintada tranquilo. Usted sabe que se va a dar un totazo o se va a matar, porque la vida tiene subidas y tiene bajadas y tiene curvas. Una persona sin dominio propio puede andar un ratico. Un carro sin freno puede andar por una línea un ratico, pero cuando te toque las curvitas, como le toca a uno, un día resulta que uno cree que cuando ya la carretera está así, le toca voltear las cosas un poco, porque la vida es cambiante. ¿Aló? Entonces, ¿alguien está entendiendo esto? Necesitamos dominio propio. Y esta es la meta que debe tener todo cristiano. Esta es la convicción que debe tener todo ser humano. Pero si no tiene el poder del Espíritu Santo, es imposible hacerlo. Esta es la meta que nosotros, ¿cuántos tienen el Espíritu Santo de Dios? Debemos tener. Tener control sobre las cosas que nos pueden perjudicar. Y para eso Dios nos ha dado valentía. Por eso Dios nos dice, usted no es un cobarde, usted es mi hijo. ¿Cuántos creen que tienen un Dios valiente? Entonces, si nosotros estamos en Cristo, también podemos ser valientes. Y para uno enfrentar ciertas situaciones en la vida, tentaciones en la vida. ¿Algunos de ustedes todavía tienen tentaciones en la vida? A ver, yo veo los que todavía no le han salido alitas. ¿Cuántos tienen tentaciones? Nada más 2. El resto está en el cielo. Necesita dominio propio. He escuchado testimonio de personas que se han convertido y dicen, pastor, mira, yo me fumaba como 3 paquetes de cigarrillos diarios, pero yo recibí del Señor, y desde que recibí del Señor, yo veo un cigarrillo, a mí me dan náuseas, me dan ganas de vomitar. Chévere, estas cosas suelen suceder. A mí me pasó algo parecido cuando yo conocí al Señor, siendo tan rumbero, pero mi profesión sigue siendo la música. Yo decía, bueno, ¿y cómo voy a hacer cuando esté aprendido el mundo y todo el mundo tomando y el otro por acá y el otro fumando y el otro haciendo todo? ¿Cómo voy a hacer yo? No, Dios me dio las fuerzas para poder estar ahí, inclusive estar tranquilo. Bendito sea mi Dios que me ha guardado, y lo puedo decir tranquilo en las redes, que nunca me he encontrado con amigos ex rumberos, los abrazo, los amo, y si me dan la oportunidad le hablo de la palabra de Dios, pero nunca me he visto tentado a emborracharme con ellos o practicar las rumbas que practicaba con ellos. Dios hizo eso en mí. Pero esto no quiere decir que siempre va a ser así. Si las cosas fueran así, entonces no necesitaríamos dominio propio. Todo lo haría Dios. Necesitamos dominio propio. Y el dominio propio es complicado. No es fácil tener dominio propio. Cuando no ejercemos el dominio propio sobre aquellas cosas que son perjudiciales para nuestra vida,
con el paso del tiempo, lo que hoy pensamos que no tiene poder para afectar nuestro presente puede ser un gran problema o peor, una desgracia con el tiempo. Todos tenemos luchas. Pero acuérdate que lo que tú estás haciendo en este momento tiene que ver con lo que viene en el futuro. Nada comienza con dosis grandes en la vida. Todo comienza con dosis pequeñas. El alcohólico comenzó con ¿qué? Una pequeña dosis. Probate un aguardientico, eso no tiene nada malo. Y resulta que después ya era media, después una entera, después un garrafón. El que no fumaba le dijeron un día, pégale una. Y resulta que de una fumadita terminó en 2 paquetes de cigarrillos. Aquel que no sabe dominar su carácter, su lengua, de un momento a otro, lo que parecía una pequeña discusión, termina en un tremendo problema, hasta en desgracia. ¿Cuántas personas que ni se conocen, ni tienen un historial entre ellos, están conduciendo, el otro le saca el dedo o le dice cualquier cosa, se baja al otro y el otro no puede controlar su carácter y ¡pum! Lo mataron. ¿Y por qué lo mataron? No, yo no sé. Empezaron a pelear. Y muchas veces nosotros somos así. Comenzamos una conversación de algo que no estamos de acuerdo y se va levantando el volumen de nuestra voz. Y de un momento a otro, hermano, se forma un tremendo arroz con mango. Y terminas peleando y no sabes ni por qué fue. Yo sé que en esta iglesia eso nunca ha pasado, pero a algunos cristianos les ha pasado. Es ahí donde tenemos que ejercer dominio, ¿qué? Dígalo conmigo, ¿dominio qué? Proverbios 15:1 dice: la respuesta apacible desvía el enojo, pero las palabras ásperas encienden los ánimos. En otras palabras, esas palabras agresivas lo que hacen es que el fuego se suba. ¿Has hablado alguna vez con alguien que aunque tú tengas mucha rabia, tú ejerces dominio propio y te tranquilizas? Y aunque de pronto tienes ganas de cogerlo a patadas, tú empiezas, no, hablemos, ¿cierto? Wow, eso es dominio propio. O ha sido lo contrario, tú estás como así como el hombre verde y de pronto te encuentras con alguien que tú estás enojado y alguien te responde: no, señor, qué pena, usted tiene toda la razón, por favor, sentémonos, lo invito a un tinto. Y uno siente como que se va desarmando, que la marea se va calmando. Eso es dominio propio. Ahora, no me confunda, dominio propio no se trata nada más de hablar pasito o bonito. Ay, no, es que yo no. Hay gente que habla así. Ay, no, es que yo no domino, que no es que. Pero lo que botan es veneno por la boca. Hay gente que tiene una vocecita de yo no fui. Y parecen unos dragones eso de la mitología, hermano. Y aquí no se trata de cómo simplemente yo pronuncio una palabra, sino qué es lo que está saliendo de mi corazón. ¿Aló? ¿Alguien está aquí? ¿Alguien está aquí? Entonces, es importante que antes que tú hables hagas esto. Mira, cuando tú estés enojado o cuando tengas que hablar con alguien porque estás resentido con ese alguien, porque te cae mal ese alguien, porque no te parece justo, primero mira así. Respira profundo, piensa antes de hablar y en qué tono vas a comunicarte. Entonces es importante que cuando nosotros hablemos, cuando nosotros nos comuniquemos con una voz apacible, pero sobre todo con un espíritu apacible, lleno de amor, lleno de sabiduría, lleno de temor, lleno de misericordia. Amén. ¿Alguien está aquí? ¿Alguien está aquí? Entonces, cuando vaya a hablar, levante una muralla de protección. Respire profundo. Dice Colosenses capítulo 4, versículo 6: sea vuestra palabra siempre
con gracia, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Entonces, por muy enfadado que estés, nosotros debemos ser ¿qué? Cortés. Por muy enojado que estés, o por muchas razones que digas que tienes, tú debes ser humilde. ¿Sabes por qué hay personas que aunque estén diciendo una verdad, ya no tienen autoridad? Porque le falta humildad a la hora de decir una verdad. Hay gente que le falta compasión a la hora de decir una verdad. Hay gente que aún, hijos, que aún para hablarle a los padres, le falta gracia en sus corazones. Esa gracia de Jesucristo. Que aunque hayan cometido errores los padres, porque somos seres humanos también necesitan también hablar tranquilos y hablar con amor y hablar con compasión y hablar como hablaría Cristo. Porque acuérdate que los hijos también logran algún día, por la misericordia de Dios, ser padre. Y a todo padre le gustaría que el día que el hijo tenga que decirle algo, se lo diga ¿cómo? ¿Cómo? Con un espíritu apacible. Entonces mira lo que dice la palabra de Dios, Santiago capítulo 3 versículo 2. Es cierto que todos cometemos muchos errores. ¿Alguno de nosotros, alguno que está aquí ha cometido errores o comete errores? Levante su mano, déjela arriba. Entonces antes de que usted vaya a hablar de alguien, primero revísese usted. Acuérdese que usted no es Jesucristo. Acuérdese que usted no es el Espíritu Santo. Acuérdese que usted y yo cometemos errores. Por eso me encanta la palabra de Dios, porque la palabra de Dios nos muestra que ninguno de nosotros somos buenos. Entonces, ¿qué dice? Santiago capítulo 3. Es cierto que todos cometemos muchos errores. Pues si pudiéramos dominar la lengua, seríamos perfectos, capaces de controlarnos en todo sentido. Wow. Tú dirás, pastor, pero eso no es fácil. No es fácil, es imposible si no tenemos el Espíritu Santo de Dios. Pero lo bueno de todo es que Dios nos ha dicho por medio de su palabra que no te he dado un espíritu de cobardía, sino de dominio propio. Tú tienes el dominio propio para controlar tus palabras. Y si te gusta hablar mucho y no puedes callar, entonces llena tu corazón de la palabra de Dios para que de la abundancia del corazón hable la boca. Entonces, el Señor Jesucristo es el único que ha hecho esto a la perfección. Si usted fuera capaz de controlar su boca, es capaz de controlar todo su cuerpo, toda su vida. El único que lo ha hecho a la perfección es Jesucristo. Pero le voy a decir algo. Tú y yo tenemos la responsabilidad de ser cristianos maduros. Si usted se cree muy bueno es porque usted no conoce la Biblia. Porque si hay algo que la Biblia me enseña, que es el espejo de mi alma. Y cuando yo creo que yo soy el que corto el bacalao, la Biblia me dice, te falta tanto. Dile que está a tu lado, no te creas el que cortas el bacalao, te falta tanto. Entonces las personas que siempre están hablando y no controlan lo que dicen, son personas que no están descansando en la gracia de Dios. No están entendiendo que hoy en día somos lo que somos por la gracia de Dios. El dominio propio es una parte del fruto del Espíritu Santo. Gálatas 5, perdón. Y nos habla de ¿qué? De templanza. Es algo que Dios quiere que sea característico en tu vida. Si usted es un cristiano que apenas siente algo, le dice las verdades a todo el mundo, usted no tiene dominio propio. Es que yo soy así. ¿Y qué? No, es que yo soy muy sincero. No, usted no tiene dominio propio. Usted no está respirando antes de vomitar ese veneno que tiene. Para eso Dios te ha dado poder. Para eso Dios te ha dado templanza. Para que te controles.
Una de las grandes características del hombre que tiene éxito en la vida es que saben decir no cuando tienen que decir no y sí cuando tienen que decir sí. Amén. Entonces, yo voy a hacer aquí un paréntesis de una u otra manera. Y con mucho amor y con mucho cariño, quiero que reflexionemos sobre esto. Miren lo que dice Hechos capítulo 24, versículos 24 al 25. Algunos días después llegó Félix con su esposa Drusila, que eran judías. Félix era un gobernador y Drusila era la esposa. Ellos tenían inquietud y cuando oían a Pablo los convencía con la palabra, y son de esas personas que un día dicen sí, un día no. Pero miren lo que pasó. Mandó llamar a Pablo y lo escuchó hablar acerca de la fe en Cristo Jesús. Al disertar, diga conmigo, disertar. Al disertar Pablo sobre la justicia, el dominio propio y el juicio venidero, Félix tuvo miedo y le dijo: basta por ahora, puedes retirarte. Cuando sea oportuno, te mandaré a llamar otra vez. En estos versículos podemos observar que Pablo está compartiendo un tema doctrinal muy importante. Está hablando sobre la fe, tema doctrinal. Está hablando sobre la justicia y está hablando también sobre el juicio venidero. Pero en medio de eso, está hablando de dominio propio. Y cuando habla de dominio propio, no está hablando de doctrina, está hablando de carácter. Tristemente, lamentablemente, el pueblo de Dios, algunos tienen mucho conocimiento de la doctrina y les encanta la escatología. Hay gente que le encanta y se muere todos los días por saber qué va a pasar en el futuro y cómo será la venida de Jesucristo. Pero les importa un pepino tener un carácter. Y yo les quiero decir algo. Usted puede conocer mucho de doctrina. Usted puede conocer mucho de Biblia. Usted puede encantarle ver la escatología que quiera. Pero si usted no tiene dominio propio para tomar decisiones en esta vida, su conocimiento es vano. Y es por eso que tenemos tantos problemas entre los hermanos en Cristo. Mucho conocimiento, mucha discusión. No, la Biblia dice, pero no tenemos dominio propio. No tenemos carácter. Hay veces aún nos falta compasión por los hermanos que no piensan o no tienen las mismas doctrinas que nosotros. Y dominio propio para no estar criticando al resto de la humanidad. Entonces oiga lo que el Espíritu tiene que decirle. No es suficiente con conocer doctrina. Es necesario que como discípulos de Dios desarrollemos nuestro carácter, templanza y dominio. ¿Por qué? Mis hermanos, para que podamos liderar a otros, necesitamos liderarnos primero a nosotros mismos. Hasta aquí llegó la fe de muchos. Aquí está el problemita cuando otros quieren seguir a otros cristianos. Que cristianos que llevan años en Cristo Jesús no tienen dominio propio para nada. Yo no estoy diciendo que para todo, porque todavía estamos en construcción. Pero hay cristianos que no son prudentes. Hay cristianos imprudentes, todo lo que tú quieras, y conocen de Biblia, chismosos, metidos, maleducados, heridos. No tienen carácter. La Biblia le dice a los líderes: y usted que no puede dominar su casa, ¿cómo pretenderá dominar la casa de Dios? No puedes ni gobernar a tus hijos. ¿Cómo vas a gobernar la casa de Dios? Entonces usted no puede tratar de ser un líder si usted no se lidera a sí mismo. Mire, después de Dios, el que te da órdenes eres tú mismo. Después de Dios, el que te da órdenes eres tú mismo. No es tu jefe. Eres tú. Eres tú el que tienes que ser sincero contigo mismo.
Proverbios capítulo 16, versículo 32, dice: mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, más vale el dominio propio que conquistar ciudades. En otras palabras, el que controla al genio tiene mayor mérito que el que conquista un ejército. Ponga atención. Hubo un hombre llamado Pedro el Grande, uno de los emperadores más poderosos de Rusia. Y un día llegó a su casa y golpeó al jardinero. Y el jardinero a los pocos días murió. Y Pedro dijo con tristeza: he conquistado otras naciones, pero aún no he sido capaz de controlarme a sí mismo. Hay personas que son excelentes para conseguir casas, carros, para planear cosas, pero no pueden controlar su carácter. Hay personas que cuando hablan le rompen el corazón a otros, no lo edifican, no lo ayudan, no lo bendicen. Y sabes, Dios quiere que nosotros, así como crecemos en doctrina, también nuestro carácter cambie. Alguien que fácilmente pierde los estribos corre el riesgo de arruinar rápidamente todo lo que ha hecho con las manos, lo daña con los pies. Cuando te sientas que estás a punto de explotar, recuerda que perder el control puede causar que pierdas lo que más deseas o lo que más amas. Por no tener dominio propio, muchos han perdido el hogar. Esos geniecitos que todos los días la misma cosa. Un día te aguanta la pelea, pero todos los días te levantas y el marido, hermano, desayunó cangrejo. Al almuerzo, serpiente. Todos los días lo mismo. Todos los días ves una esposa quejándose. Todos los días: ay, mi vida, ay, es que yo he sufrido tanto. Qué pereza. ¿Para qué vamos a la iglesia así? ¿Para qué? A llorar, a mostrarle a la gente lo malo que es Dios. No nos está diciendo que Él nos ha dado. Sí, hay días malos. Yo me levanté el martes. Me levanté, hermano, con todas las preocupaciones y unas más. Y apenas me levanté, ni me bañé ese día. Yo siempre me meto al baño. Me fui para el balcón a orar. Wow, y sentí en media hora como Dios cumplía su palabra, cómo me hablaba, cómo me animaba. Y ese día yo me sentía enfermo, con dolores, cansado, preocupado, como que yo predico que no te canses de hacer lo bueno. Y Dios me dijo: wow, ¿ya viste al hermano tal que tiene cáncer y está en la clínica? ¿Ya viste a los hijos de no sé quién que no tienen para comer? ¿Ya viste? Y de una le dije a Dios: Dios mío, gracias. No es solo escuchar la doctrina de otro, escuchar la fe de otro, es tener un carácter también agradecido con Dios. Y entender que si tú estás en las manos de Dios, en el perfecto tiempo de Dios, sé paciente. En el perfecto tiempo de Dios, Dios cumplirá lo que prometió. ¿Aló? Y por muchas personas a veces desesperarse y siempre andar con cantaleta, han perdido su hogar. Muchos deportistas, cantantes, gente con tanto talento y dones, han perdido las cosas más lindas y las promesas más hermosas por no tener dominio propio. Muchos hombres con una unción hermosa han caído en adulterio por no tener dominio propio. Por eso es que si usted es un cristiano que lo único que conoce es versículos bíblicos, se congrega en una iglesia o es líder, pero no está trabajando en el carácter, no está dejando que Dios trabaje en su carácter, todavía sigue siendo ese grosero, todavía dice palabras oesas, todavía es un resentido, todavía todo le parece mal, todo le huele a fofo, todo en la vida es una porquería. Usted tiene que empezar a trabajar con su dominio propio. Génesis capítulo 4, versículo 7.
serás aceptado si haces lo correcto. Esta es una consejería de Dios para Caín. Serás aceptado si haces lo correcto. Pero si te niegas, ¿quién toma la decisión? ¿Lo hago o no lo hago? ¿Quién? Si te niegas a hacer lo correcto, entonces ten cuidado. Una advertencia: ten cuidado. El pecado está a la puerta, al acecho, y ansioso por controlarte, pero tú debes dominarlo y ser su amo. ¿Cómo es el pecado? El pecado es como cuando usted ve Animal Planet, que un animal feroz así, acechando al otro, viendo que le dé papaya para caerle y comérselo. Así mismo es el pecado. De esta manera. Y Dios se lo advierte. Le dio una consejería, pero Caín no controló sus emociones. Aquí voy llegando al tema. Si usted no puede controlar las emociones no son malas. Hay unas malas y unas buenas. Pero hay veces aún hasta las buenas hay que controlarlas. Entonces es tiempo de madurar. Sí, de pronto no vamos a alcanzar nunca a ser intachables, porque acuérdate, nuestros tres enemigos son que el mundo, la carne y Satanás. Tenemos una lucha constante, pero tenemos que crecer, tenemos que madurar, tenemos que avanzar, porque si no hacemos lo correcto, vamos a quedarnos toda la vida estancados. Y puedes tener la doctrina correcta, y puedes tener el conocimiento correcto, pero no tienes el carácter correcto. Por eso Dios, el fruto, dice que te da templanza. Tito capítulo 2, versículo 11 al 12 dice: practiquen el dominio propio y manténganse alerta. Su enemigo el diablo ronda como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Qué hace uno con el dominio propio? Lo guarda en la gaveta. Lo guarda así como cuando guarda la Biblia en un lugar o abre una hojita para que se ponga amarilla. ¿Qué hace uno con el dominio propio? Lo pone en práctica. ¿Y cómo pone uno en práctica el dominio propio? A ver, cuando se está bañando. Yo tengo dominio propio, mi Señor, yo te amo, te adoro. Uy, qué agua tan rica, qué champú tan delicioso. No, tú tienes que poner el dominio propio en práctica cuando llega el chicharrón, cuando llega el problema, cuando el hijo llegó tarde, cuando la economía no funciona, cuando te duele el pie, cuando te duele la cabeza, cuando la gente a veces te trata, hermano, sin misericordia. Es donde tú tienes que comenzar a practicar el dominio propio, porque lo único que se logra, ¿tú sabes cómo se logró tocar más o menos el instrumento que yo tengo? Con práctica. ¿Tú sabes cómo se logra tener dominio propio? Con práctica. La gente cree que por venir a la iglesia y leer la Biblia ya tengo dominio propio. No, no. Él te da la fuerza para que ejerzas el dominio propio. Pero es tu decisión. Ay, Dios mío, no sé si. Entonces, cuando tú no tienes dominio propio, tú eres incapaz de contestarle a tus sentimientos. Tú no eres capaz de decirle a tus deseos: está rica la torta, pero hoy no es domingo, vamos para adelante. El cristiano que no le puede decir a la boca: no vas a hablar, no se puede. Mira, yo hay veces estoy que exploto. Uy, hay veces está que se me sale ese hombre viejo, y yo me acuerdo de ese hombre viejo tan horrible, y yo le digo a mis sentimientos, a mis deseos: no se puede. Cállate. Ve a la cruz. Híncate delante de Dios. Dile que te dé nuevamente la fuerza. Aviva el fuego que Dios le dijo a Timoteo que tenía que avivar. La presencia estaba ahí. ¿Por qué? ¿Por qué no tenemos la fuerza para controlarnos? Porque no tenemos el fuego avivado. Pero si avivas tu fuego, tú le vas a poder decir a los sentimientos: no, hoy no se puede. No, tú lo puedes retar. Te dicen los sentimientos: ay, qué pereza, yo no quiero ir a la iglesia hoy. ¿Cómo que no quieres ir a la iglesia? Levántate,
Ay, pero no me voy a bañar. También te vas a bañar. Ay, pero no, que yo lo que quiero es mamá trago hoy. Tú dices, no vas a tomar. Acuérdate lo que hacías borracho. Acuérdate donde Dios te sacó. Eso es ejercer dominio propio. Tito capítulo 2 versículo 11-12. En verdad Dios ha manifestado a toda la humanidad su gracia y nos enseña a rechazar la impiedad y las pasiones mundanas. Así podremos vivir en este mundo, no en el cielo, en este mundo con justicia, piedad y dominio propio. Señor, ayúdanos, Padre. Como siempre lo has hecho. Dios siempre está en la disposición ahí para nosotros. Somos nosotros los que no nos disponemos a que Dios nos ayude a cambiar y a nosotros hacer lo que nos toca hacer. Muchos de los problemas que nosotros vivimos, muchas de las dificultades y desiertos que estamos viviendo son el resultado de la falta de dominio propio. Muchos de nosotros no nos alcanza el dinero a veces, no es por lo que ganamos, sino es por lo que gastamos. Porque no somos pacientes en esperar el tiempo de Dios para comprar algo, sino que todo lo queremos a crédito o nos metemos en un lugar a vivir donde no debemos. Y Señor, y todos, yo lucho aún hasta con el sobrepeso mío, porque tengo tiempo, a veces duro 2 meses, 3 meses con una fortaleza, y hay una semana, Señor, que todo lo que veo por ahí me lo quiero comer, Señor. Y si eso es simplemente algo como eso, cuánto más los pecados ocultos, las tentaciones que cada uno tenemos. Entonces muchos de los resultados de nosotros, de los problemas que tenemos, es porque nosotros no tenemos dominio propio. Muchas cosas, el desorden de nuestra vida, tanto el desorden espiritual como el desorden físico, es porque no tenemos dominio propio. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a entender que la palabra dice que debemos de esforzarnos para añadir fe y virtud a nuestro entendimiento y dominio propio, al dominio propio constancia y a la constancia devoción a Dios. Ayúdanos, Señor, porque yo estoy seguro que los que estamos aquí queremos ver tu gloria. Si tú eres de los que quieres ver la gloria de Dios, levanta tus manos y di, Señor, yo quiero ver tu gloria, pero no la voy a ver por medio de una religión. No la voy a ver por medio de escuchar un pastor tal o el que más me gusta. No, tú tienes que practicar lo enseñado. Tú tienes que practicar lo que ya conoces. Tú tienes que ponerlo en práctica. Y tal vez de pronto muchas cosas no lo vas a lograr, pero que delante de Dios tú puedas decirle, Señor, yo me esforcé tanto. Y el Padre pueda decir, sí, mi hijo, yo sé que te esforzaste mucho. Entonces es tiempo, hermano, de que entendamos de que nada va a llegar por arte de magia. Todo requiere esfuerzo en la vida. Todo requiere mucha paciencia. Todo requiere mucha constancia. Todo requiere práctica, practicar. A los que les gusta el fútbol, ustedes esos futbolistas que cogen esa bola como si nada. Si yo la cojo, me caigo el mismo con esa bola. Es práctica. A ellos les dieron un talento, pero ellos ejercieron dominio propio a la hora que se levantaban a las 5 de la mañana. Por eso Pablo habla sobre los atletas y dice que ninguno que desee ganar, pues, ¿qué tiene que hacer? Esforzarse. Hoy te digo, levanta las manos al cielo y dile al Señor, Señor, ayúdame, Señor, a fortalecer mi carácter. Ayúdame a fortalecer, Señor, mi espíritu y tener dominio propio de lo que veo, lo que oigo, lo que hablo, lo que hago, lo que pienso, lo que siento, de todo lo que hago, Señor. Te lo pido, Señor. Y sé que aquí muchos de ustedes
desde hace mucho tiempo están en esa búsqueda y siento decirle: hoy no has venido en vano a congregarte. Hoy oro para que Dios te dé la fortaleza y tú te fortalezcas en el Espíritu Santo de Dios para que puedas tener dominio propio y puedas ver todas las promesas que Dios te ha hecho. Y en el nombre de Jesucristo oro para que pase poco tiempo y puedas ver eso que Dios te ha prometido. Pero tú sigue con tu fe arriba, sigue con tu carácter, dominio propio arriba, sigue cuidándote en todas las áreas y verás la gloria de Dios sobre tu vida. Padre, bendigo a aquellos que hoy han venido con una necesidad grande, con una tristeza grande, con una confusión grande. Pido en el nombre de Jesucristo que se vayan fortalecidos, bendecidos, retados a entender que en Cristo todo es posible, Señor. Que no hay nada imposible para Dios. Oro por aquellos que están enfermos, aquellos que están en una cama con cáncer, aquellos hogares que están por separarse, aquellas personas que sienten que su economía va para abajo y tienen grandes responsabilidades. Hoy en el nombre de Jesucristo declaramos que esos huesos secos vivirán en el nombre de Jesús. Así que levanta tus manos y recibe la palabra de Dios. A los que están enfermos, digan en el nombre de Jesucristo: yo soy sano por la llaga de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Denle un fuerte aplauso al Señor en esta mañana. Sigues a Jesús, tú puedes disfrutar de todas sus bondades, herencias celestiales. Jesús es la verdad.